Tu dinero en acción, episodio 22. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy, aunque ya tenemos bastantes empresas que han ido presentando resultados estas últimas semanas y tenemos también bastantes dudas en el consultorio para ir resolviendo en próximos capítulos, lo voy a dejar para más adelante y voy a hacer un pequeño alto en el camino para comentar temas de más rabiosa actualidad, por decirlo así, por intentar comentar un poco lo que está pasando estos días en el mercado, ¿no? Entonces, va a ser un capítulo así un poco brainstorming o de bastantes ideas que tengo en la cabeza que me rondan estos días y que quería compartir con vosotros. Y ya me diréis, si estos capítulos en los que simplemente comparto pensamientos o dejo preguntas abiertas, si os parecen también interesantes para repetirlos más adelante. Entonces, hoy os quería hablar de la situación actual de mercado, de cómo las cotizaciones van influenciando la psicología de los inversores, que tratando de buscar explicaciones lógicas a todo lo que va haciendo el mercado, van buscando los argumentos que soporten el comportamiento de esos precios. Voy a intentar daros algunos ejemplos de esos cambios de narrativa y también, intentar explicaros un poco, para poner un poco en perspectiva histórica lo que está pasando y la situación actual del mercado. Voy a dar algunos ejemplos tanto de renta fija como de renta variable, viendo un poco lo que ha pasado estas últimas semanas, estos últimos meses, con una perspectiva histórica de más largo plazo para poner un poco la situación que estamos atravesando, darle un poco de valor histórico y ver un poco dónde nos encontramos. Entonces, los precios y las narrativas, ¿no? O cómo los precios van influenciando en las narrativas del mercado. No voy a intentar explicar yo aquí todo esto de las narrativas porque creo que lo ha explicado muy bien Carlos Aizpurúa en su podcast Iceberg de Valor, en uno de sus capítulos. Para los que lo oigáis, ya lo conoceréis ese capítulo, y si no, para los que no lo hayáis escuchado todavía, os recomiendo su podcast porque es muy bueno y creo que ha tratado todo esto de las narrativas con gran acierto. Y el resumen básicamente es que al final, en función de lo que esté haciendo el mercado, los inversores van adaptando su manera de pensar y van encontrando argumentos que soporten o que justifiquen ese comportamiento de los precios, ¿no? Y recientemente hemos visto bastantes cambios de narrativa en muy poco tiempo, además. Y cuando sucede en poco tiempo, lo paradójico es que te puedes ir un poquito atrás en el tiempo y puedes recordar que la narrativa hace muy poco tiempo en base a una compañía o un activo financiero determinado era bien diferente, ¿no? Yo la primera vez que escuché hablar de todo esto de las narrativas se lo escuché a Álvaro Guzmán, el gestor de Azvalor, que ya llevaba 5 o 6 años, hablamos del año 2015-2016, hablando un poco de las narrativas sobre la energía, sobre el uranio, sobre la energía nuclear, sobre el CAPEX en los pozos petrolíferos, que se iba a dejar de utilizar combustibles fósiles, etcétera, o sobre el consumo de cobre, etcétera. Y él daba datos muy bien argumentados sobre que esas narrativas del mercado eran erróneas, y él tenía una serie de argumentaciones basadas en datos y en el research que él había hecho y que le llevaban a haber invertido en todas estas compañías que ya sabemos, ¿no? A lo mejor es ventajista decirlo, pero parece que esos argumentos no eran del todo equivocados y que recientemente hemos visto quizá en una situación bastante más extrema, por supuesto, de lo que yo podría esperar, pero yo creo que con todo lo de la guerra en Ucrania y demás, probablemente también más extrema de lo que ellos cabrían esperar, pero sin duda había una base probada y muy razonable de que efectivamente las narrativas en base a las cuales ellos invertían tenían razón, ¿no? Es decir, que había muchas narrativas equivocadas y que esas narrativas han cambiado muy rápidamente, ¿no? Eso tardó bastante tiempo en pasar desde que ellos decían que todas esas narrativas eran erróneas, y durante mucho tiempo tuvieron que aguantar muchos inversores diciéndoles que era una barbaridad tener el 70% del fondo en energía, y que muchos inversores se les fueron marchando
marchando por el camino y de repente pues como que ha venido muy rápido la revalorización de su cartera, ¿no? En este caso, lo que hemos visto es cómo las narrativas han cambiado tan rápidamente que se han ido al otro extremo. Es decir, en aquel entonces, pues la narrativa era que las materias primas estaban muertas y que las compañías tecnológicas pues eran el futuro y que las compañías tecnológicas pues aguantaban valoraciones mucho más elevadas por su crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora pues las narrativas han cambiado de manera muy abrupta. O sea, básicamente ahora mismo, pues si no tienes un fondo de energía en cartera, pues no eres nadie. Si no tienes un fondo de materias primas o no, pues lógicamente pues lo estás haciendo muy mal, y las compañías tecnológicas en un entorno inflacionista con datos de inflación al 8% y con la Reserva Federal subiendo tipos, pues el futuro de las compañías de crecimiento pues es bastante más oscuro, ¿no? Es decir, ¿qué haces en un fondo de tecnología o cómo es que tienes una cartera basada en compañías tecnológicas o compañías de crecimiento que lo está haciendo tan mal desde hace unos meses, ¿no? Entonces, un ejemplo que me gusta, me parece bastante significativo de todo esto de las narrativas, una compañía que todos podemos conocer y que aparte además así me gusta porque podemos hablar de los últimos acontecimientos y nosotros la tenemos en cartera, que es Amazon. Yo recuerdo cuando no tenía todavía Amazon en cartera, el motivo de que yo decidiese mirármela a esta compañía es que básicamente pues hubo una serie de años en los que yo, cualquier compañía que me decidía analizar, básicamente pues el riesgo era Amazon, el riesgo para todo. Es decir, oye, pues eres una compañía de retail, por supuesto, no, es que Amazon te va a destrozar. No, eres una compañía de publicidad, no, es que Amazon se está metiendo en publicidad. Eres una compañía de streaming, no, es que Amazon con Prime se está metiendo en streaming, te va a comer la tostada. No, eres una compañía de cloud, de infraestructura en la nube, tal. No, es que Amazon con AWS, no, es que yo vendo comida para mascotas. No, es que Amazon se va a meter en eso, va a empezar a hacer envíos también de paquetes de pesos elevados, se va a meter en eso y tal. No, es que soy una compañía de transporte, no, pero si Amazon está montando una red de fulfillment y de transporte que va incluso a futuro a poder ofrecérsela. Dice, joder, pero si Amazon es la amenaza para todo y es una compañía con ventajas competitivas tan enormes y puede devorarlo todo porque tiene bolsillos súper profundos para poder invertir en prácticamente cualquier negocio, bueno, pues a lo mejor resulta que lo que hay que hacer es analizar Amazon y llegado el caso, pues invertir en ella, ¿no? Es decir, si es la amenaza para todo, entonces, pues finalmente es un resumen muy burdo esto que acabo de hacer de por qué invertí en Amazon, que no fue por eso, ¿no? Pero básicamente, pues sí, terminé analizando la compañía y al final invertimos en ella, ¿no? Esa era una narrativa que hasta hace muy poco tiempo era así, o sea, es decir, básicamente pues el negocio de retail de Amazon crecía, pero un negocio en bajos márgenes, pero como que crecía a una velocidad muy grande y a medio plazo iba a poder tener unos márgenes mucho más elevados. Además tenía un negocio 3P o third party que pues se llevaba todos los fees por la intermediación, pero no tenía que tener la logística ni los stocks, con lo cual pues tienes que desplegar muchísimo menos capital, con lo cual es un negocio de márgenes mucho más elevados. Además tiene Prime, que la gente lo paga para ahorrarse los costes de transporte, pero eso fomenta que compres muchísimo más en Amazon para amortizar esa cuota, con lo cual directamente en vez de buscar en cualquier otro portal ya entras ahí y buscas en esa plataforma, lo cual fomenta que compres mucho más en esa plataforma y que puedan venderte servicios añadidos como tener ingresos por publicidad, porque hay vendedores que deciden fomentar sus productos y pagar para que salgan más arriba en las búsquedas. Además te mejoraban el valor de la cuota con Prime Video y con vídeo, audiolibros, etcétera, etcétera. Además pues AWS, el cloud que había tomado la primera posición y el líder de mercado, creciendo tasas altas, negocio de márgenes muy elevados. Bueno, pues todos conocemos, ¿no? Todas estas narrativas y lo que llevó a Amazon pues a ser una de las compañías más grandes del mundo, con una cultura empresarial de Jeff Bezos impregnada de arriba abajo, siempre sacrificando el beneficio a corto plazo para buscar el beneficio a largo, siempre con un foco muy grande en la satisfacción del cliente. Bien, esto es exactamente así y no es, o sea, una narrativa por la cual muchos inversores compraron esta compañía hace unos meses, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Bueno, recientemente la compañía, cuando vino el boom de COVID, tenía que atender mucha demanda en un periodo corto de tiempo y se puso a invertir grandes cantidades de dinero en aumentar su red de fulfillment. De hecho, en una entrevista, ya antes de los últimos resultados, en una entrevista del CEO nuevo, decía que en el plazo de 1 año y medio habían duplicado su capacidad de fulfillment. Fulfillment pues es toda la parte logística, paquetería, envíos, hago las cajas, las mando, o sea, lo que es un poco el cumplimiento y envío de todos esos paquetes, ¿no? Entonces, claro, una red que llevas durante tantos años construyéndola, la inversión que tú tienes que hacer para en 1 año y medio duplicar esa capacidad, pues es muy fuerte, ¿no? Entonces, después de justo duplicar esa capacidad, que ellos lo hacen con una visión de largo plazo, no creo que nadie dentro de Amazon pensase que la demanda de COVID se iba a mantener durante ya permanentemente, pero ellos son una empresa en crecimiento
momento que saben que tarde o temprano van a necesitar esa capacidad porque consideran que aún tienen muy poco penetrada la cuota de ventas retail a nivel global y que hay mucha cantidad de productos que aún tienen que seguir esa transición de cada vez más venta online porque es un sistema mucho más conveniente, porque los plazos de entrega son cortos, porque tienes comentarios de todos los usuarios que han probado esos productos, porque es un sistema simplemente mejor, es decir, más útil y más conveniente para los compradores, para los consumidores, ¿no? Entonces ellos consideran que van a seguir creciendo mucho los próximos años y dicen, oye, esa capacidad yo ya la voy a necesitar tarde o temprano, igual que cojo y hago AWS y lo hago para todo el mundo, hago muchísima capacidad de fulfillment porque la voy a necesitar tarde o temprano, pero cuando me baja la demanda un poco, después de COVID, porque tampoco les han caído tanto las ventas, es decir, digamos que solo ralentizado, es decir, se han mantenido planas que para las grandes ventas que hubo en 2020 y principios de 2021, pues es un dato bastante bueno, es como que te quedas esa ganancia, ¿no? Pero claro, con unos costes de fulfillment y de recursos humanos, de equipo de personas que están en Amazon mucho más elevados, pues los márgenes se han deteriorado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el cambio de la narrativa? Bueno, pues el cambio de la narrativa es que yo he leído a diferentes inversores decir y argumentar que el negocio retail de Amazon, la parte de venta propia de sus propios productos, es un negocio de márgenes muy pobres que nunca va a conseguir ganar dinero y que Amazon debería hacer un spin-off de los negocios buenos, es decir, dividir la parte buena del negocio y sacar del medio de la ecuación la parte de retail porque es un negocio muy pobre, de bajo retorno sobre el capital y con márgenes que va a ser muy difícil que los escalen a lo largo del tiempo. Y además han dicho que el CEO nuevo, ya sí que lleva poco tiempo en el puesto de consejero delegado, pero que lleva toda la vida en la compañía, pues que no está demostrando que sea capaz de gestionar esa empresa y que ha sido una decisión errónea aumentar la capacidad de fulfillment y que el hecho de que se haya marchado Bezos en este momento pues es un gran error y que ya pues la compañía está un poco sin falta de liderazgo y que ha perdido su momentum y que pues es una compañía que ya no merece la pena invertir en ella. Entonces, claro, pues esto es un cambio de narrativa tan bestial en tan poco tiempo. Cuando yo escucho a la gente decir pues que no, es que la parte retail de Amazon, pero vamos a ver. Todos los negocios buenos de Amazon, AWS, la publicidad, el Prime, el third party, todos esos negocios que ha montado Amazon, ¿con qué se han financiado? O sea, ¿cuál es el negocio que ha pagado toda la parte maravillosa de Amazon? El retail. Empezaron vendiendo libros y tirando los precios y con márgenes muy reducidos y reinvirtiendo. Solo con el retail originalmente han conseguido crear un monstruo que tiene muchas líneas de negocio que son muy rentables. AWS, esa maravilla, cloud donde las empresas están migrando sus sistemas, es un negocio de altos retornos y márgenes muy elevados, márgenes EBIT del 35%, pero que requiere de un despliegue de una infraestructura de unos centros de datos brutal que requiere de muchísima inversión. ¿Qué negocio de Amazon ha pagado todo eso? El que están diciendo que hay que vender, que es un negocio que nunca va a tener buenos márgenes y que tiene bajos retornos sobre el capital invertido. Es decir, vamos a poner un poco los pies en la tierra para saber de qué estamos hablando y cuál es el cambio de la narrativa y por qué Amazon, después de una caída de las acciones de 3.700 que han llegado a estar a 2.000 y poco que están estos días, casi un 40-50% de caída en la cotización de las acciones, luego veremos esto que supone y si ha habido caídas así similares en su historia. Pues lógicamente cuando AWS está haciendo entre 80 a 90 billion run rate de ventas más o menos está haciendo este año con márgenes del 35, pues básicamente si tú una compañía que está creciendo solo AWS a 37-40% anual, bueno pues es una compañía que dentro de nada va a estar en torno a 100-120 millones de ventas al año, 120 billion, o sea 120.000 millones de dólares de facturación con márgenes EBIT del 35, pues estamos hablando de que solo esta compañía puede estar haciendo a lo mejor 25, 30 y pico billion en poco tiempo de EBIT. Ponedle el margen que queráis. Una empresa que crece al 35 con esos márgenes, pues probablemente el mercado, si hiciese un spin-off, te la valoraría a 25 o 30 veces. Es decir, $1 trillón. Amazon capitaliza $1 trillón ahora mismo. Es decir, Amazon te estás comprando AWS a toda la capitalización y como decía el otro, en vez de la financiera de Renault, en este caso lo que nos viene de regalo es todo el negocio retail en primera persona, o sea, el retail propio, que es el que ha pagado todo lo que hay en Amazon, el 3P, la publicidad y el Prime, todo eso te viene añadido a solo la valoración de AWS a $1 trillón, que es lo que capitaliza toda la compañía. ¿Qué sucede? Que ahora es más difícil comprártela. ¿Por qué? Porque ha cambiado la narrativa. Y porque, ¿qué pintas? Ahí cuando la cultura que lleva tantos años impregnada en la empresa y fluyendo de arriba abajo, desde el consejero delegado y fundador hasta el último trabajador de la empresa, todos comparten una cultura que lleva pues casi 25 años implantándose en la empresa, pues a día de hoy ya no hay cultura, ya no hay CEO, ya no tal, y ya es un mal negocio.
Cambios de narrativa como este, que hemos visto tan recientemente, pues los hemos visto en otras muchas compañías, como puede ser Shopify, que hace nada pues era un CEO visionario y era una compañía que iba a crecer a más del 100% en ventas durante muchísimos años y que era la solución para que todas las pequeñas y medianas empresas del mundo pudiesen vender online porque te hacían todo en la página web, los pagos, el fulfillment, etcétera. Y era un CEO visionario y iba a crecer a esas tasas. Y entonces, claro, si tú creces al 100% en ventas todos los años, en menos de 5 años, es que tu compañía, por tasa de capitalización compuesta, le expandes un poquito los márgenes, es que te aguanta la valoración que le pongas. Estaba a 60, 80 veces ventas. Una compañía que no gana dinero. Bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, han caído las acciones un 70, un 80%, no sé, estaban como a 1.500, 1.600, están a 300, 400 estos días, ¿no? Y ahora pues el CEO ya no es tan visionario, ahora mismo pues no, es que ya no, es que está vendiendo acciones, no, pues es que ya no, la capacidad de fulfillment, si ya la tiene Amazon, o sea, estás diciendo que Amazon es un mal negocio, pero si la capacidad de fulfillment ahora la va a externalizar y va a dejar que la utilicen otros negocios, entonces eso es una amenaza para Shopify. Lo mismo que hablamos el otro día del caso de Netflix, es decir, no, es que Netflix va a empezar a poner anuncios, caen las acciones de Netflix. Y al mismo tiempo, la narrativa lo que dice es que, joder, como un bicho del tamaño de Netflix se ponga a devorar anuncios, eso es malísimo para Facebook y para Google. Y ese mismo día le pegan una torta a Meta Platforms porque Netflix se va a poner a devorar anuncios y es una amenaza muy grande. Es una amenaza muy grande porque el mercado se cree o los inversores se creen que realmente Netflix pueda absorber anuncios con éxito y al mismo tiempo está castigando a Netflix por intentarlo. ¿Os dais cuenta que las narrativas muchas veces no encajan muy bien los comportamientos de los inversores? Más cambios de narrativas. Hay compañías que están intentando, como nosotros hemos hablado aquí en varias ocasiones, de Open Lending. Voy a hablar de otra compañía que también ha habido un cambio de narrativa bastante importante en los últimos tiempos. Y voy a intentar argumentar por qué creo que la narrativa correcta, así como hay algunos casos en los que están pagando justos por pecadores, en algunos casos creo que la narrativa correcta es la de ahora y hace unos meses había una narrativa quizá demasiado optimista. Hay otra compañía que está intentando disrumpir todo esto de los scoring para créditos que se llama Upstart, que bueno, pues había una historia súper tal, que Daniel Loeb, que es uno de los inversores más reputados de Wall Street, invirtió aquí antes de que saliese a cotizar y además los fundadores eran unos ex Google que sabían mucho de algoritmos y utilizan una gran cantidad de datos para hacer un scoring mucho mejor que el de Fico, que Fico es pues un poco la compañía que es el estándar de scoring para crédito en Estados Unidos. Bueno, pues Upstart utiliza mucha más cantidad de datos de muchos años y entonces pues hace un scoring mucho más fino con el que consiguen predecir mucho mejor las probabilidades de impago de esa operación, ¿no? Con lo cual pueden permitirse fijar los créditos a un precio más bajo que la media del mercado. Bueno, pues la verdad es que durante una época el crecimiento es brutal, o sea, presentan crecimientos de triple dígito en ventas, imaginaros con la escala de márgenes los crecimientos de ahí para abajo en la cuenta de resultados, te ponen en las presentaciones unos gráficos de tarta preciosos de colores donde te dicen el tamaño del mercado de créditos personales, luego se meten en autos y el tamaño de autos es gigante, pero es que ya tenemos previsto meternos a continuación en mercado hipotecario. El mercado hipotecario en Estados Unidos es una auténtica barbaridad y bueno, pues las acciones lógicamente al calor de toda esta narrativa y del boom que había entre 2020 y 2021 de salidas a bolsa, de liquidez a mansalva, etcétera, etcétera, pues se van las acciones de 20 a 400. Esto implica que en ese momento, a mediados de 2021, cuando las acciones estaban a 400, pues hay 80 y pico millones de acciones en circulación y en aumento, cada vez más acciones en circulación, lógicamente, como en todas estas historias, pues la compañía tenía una capitalización de 35.000 millones de dólares, 35 billion. En ese momento, los datos financieros que el mercado poseía en ese momento, que eran los de cierre del 20, mediados de 2021, la compañía estaba facturando entre 250 y 300 millones de dólares. Con unos márgenes EBIT que pues en aquel momento pues eran del 8-10%, o sea, es decir, una empresa de 35 billion que estaba haciendo EBIT los últimos 12 meses de 20 millones. Pero es que como el mercado de crédito es tan grande y esta gente está aumentando ventas a más del 100%, claro, pues un poco lo que hablábamos antes de Shopify, ¿no? Pues esto crece a este ritmo y escala márgenes, etcétera. Vamos a ver, estamos hablando de una compañía de scoring de crédito con el componente cíclico que tienen al final todas las compañías de scoring y que además, que ahora empezamos a verlo en las presentaciones actuales y en los reports actuales y en las preguntas que les hacen los analistas, pues lógicamente tu scoring para crédito, tu algoritmo, tendrás que testarlo en una época buena y en una época mala del mercado. Es decir,
eres muy bueno prediciendo que los créditos no van a fallar y el performance de tus créditos es muy bueno porque en el mercado está yendo todo a favor, todo el mundo está pagando, todo el mundo tiene cheques al consumidor, rescates y los tipos están al 0% y por eso todo el mundo paga. Y tú eres capaz, tus ventas están aumentando tanto porque tu scoring es mejor o porque como todo el mundo paga y no tienes tasa de mora, pones un precio más bajo y cuando entran los consumidores en los comparadores para crédito, siempre Upstart es el más barato y se van todos al más barato y eres el que más cuota estás captando más rápidamente. Esto es lo que estaba pasando. Básicamente, ellos estaban captando una gran cantidad de préstamos porque los estaban poniendo a precios más bajos porque todo funcionaba. El violín y la música seguía sonando y todo estaba funcionando perfectamente. Lógicamente, para poder crecer tan rápido cuando tú tienes un negocio que es intensivísimo en capital como el prestar dinero, no puedes tenerlo tú en balance. Ellos se dedican a poner el algoritmo, pero son otros los que prestan el dinero. Es decir, ellos cuando les entra el crédito en balance, rápidamente lo paquetizan y lo venden a un tercero. Y ellos dicen, oye, pues esto lo priceo al 2 y pico % y hay inversores que como están los tipos al 0, pues yo esto hago paquetes, ¿a qué os suena toda esta historia de paquetes de créditos? Y los vendo en mercados secundarios a inversores, a fondos de pensiones, etcétera, que quieren comprar crédito, que quieren comprar préstamos, etcétera, y que obtienen una rentabilidad y a partir de ese momento pues son ellos los que soportan el riesgo de impago. Con lo cual yo en mi balance no soporto el riesgo de impago y me llevo los fees por todas esas intermediaciones, me llevo las comisiones de todas esas operaciones que he hecho un algoritmo que ha conseguido pricearlas correctamente y entonces pues puedo seguir dándole la vuelta a la rueda porque no necesito quedarme yo esos créditos en balance. No sabemos si ese crédito funciona bien porque la situación era muy buena y qué pasará cuando sea peor. Y si los precios directamente, pues ellos estaban poniendo precios por debajo del mercado porque nunca habían tenido una parte mala. Resulta que tan pronto se acabaron los cheques al consumidor, empiezan a decir que a finales de 2021 la situación es un poquito más challenging, que están empezando a ver pues que el comportamiento de la cartera no es tan positivo y que está por ver si su algoritmo funciona igual de bien en una situación más desafiante. Y lo que es peor, ese grifo de crédito que ellos tienen porque pueden coger los créditos y paquetizarlos y venderlos muy rápidamente, cuando se empieza a tensar el mercado, resulta que empiezan a encontrar problemas para paquetizar y vender esos créditos. ¿Y esto qué sucede? Si Upstart se queda sin la posibilidad de vender esos créditos, si se le cierra el grifo, si se queda sin su materia prima, que es dinero, están muertos. Básicamente su negocio deja de existir de la noche a la mañana. Resulta que nos encontramos que en el último trimestre, donde ellos normalmente decían que tenían un pequeño porcentaje de los créditos en su balance para aprender sobre su performance y seguir mejorando su algoritmo, es decir, para lo que ellos llaman hacer investigación y desarrollo, research and development sobre esa cartera de créditos, resulta que nos encontramos un aumento brutal con la cartera, o lo que es lo mismo, las transacciones o el número de operaciones que ellos habían intermediado en ese trimestre, planos frente al trimestre anterior, comparable. Resulta que nos encontramos que el número de operaciones que ellos se tienen que guardar en balance aumenta exponencialmente. Nos encontramos con que ellos se tienen que quedar con mucha más cantidad de esos créditos en su balance. Es decir, ¿qué está pasando? Están empezando a asumir riesgos, están poniendo su propio dinero y poniendo su propio balance porque les está costando paquetizarlos y venderlos. Está sucediendo el riesgo que existía sobre esta compañía. Y muy rápidamente todos los inversores les empiezan a preguntar en la conference call qué está pasando con vuestro balance, qué estáis haciendo ahí, eso se está deteriorando el crédito, podéis empezar a soportar pérdidas, qué tal funciona vuestro algoritmo en una época de crisis, dónde va que el inversor, aquel famoso que os dije al principio de la historia que había comprado antes de la salida a bolsa, dónde va que vendió con una revalorización brutal. Y quien haya comprado al calor de una narrativa equivocada se encuentra un negocio con muchísimos más riesgos de lo que se había dicho, en una situación de mercado mucho más compleja, con un grifo cerrado, con las tasas de mora en camino de subir y con un equipo gestor que básicamente pues te va a decir lo que ellos quieran porque tú estás completamente vendido ante los riesgos del mercado. Las acciones en estos momentos, os dije que se habían ido pues de 20 a 400, ya van por 30 y cayendo, es decir, han caído más de un 90% en el plazo de 6 meses. Estos son cambios de narrativa de mercado, creo que en este caso pues un ejemplo de una narrativa anterior equivocada, que esto es un negocio maravilloso que va a crecer a tasas elevadísimas durante muchísimos años y no deja de ser un negocio con unos riesgos mucho más grandes que somos los inversores los que tenemos que medirlos antes de meternos ahí y de creernos todo lo que nos dice la narrativa. Entonces, después de algunos ejemplos como estos, ¿en qué situación de mercado nos encontramos?
Porque claro, al final como el ser humano tiende a intentar defenderse, a buscar argumentos para todo, decir, pues qué mal el mercado, cuánto está cayendo o qué difícil esta situación. Yo en mi caso, pues que además lo estoy viendo muy de cerca con ahorros de gente muy cercana, pues es una situación que al final, pues aunque es un trabajo apasionante, a mí me encanta analizar compañías y tiene muchas cosas muy buenas poder dedicarte a lo que te gusta, pues al final esta es la parte mala, ¿no? Pasas épocas duras, lógicamente es cuando más llamadas recibes y más preocupada está la gente. Y tendemos a, pues no, es culpa del mercado, porque la Reserva Federal, la subida de los tipos de interés, la inflación. Entonces, pues oye, que tendemos a pensar que a lo mejor lo anormal o que lo que es algo extraordinario es que esté pasando esto y que lo normal es que lo que pasaba hace un año, que todo el mercado suba y que todo... Bien, ¿qué está pasando ahora y qué estaba pasando hace un año? Es decir, ¿vosotros consideráis que es normal que todo sea liso y llano, que no haya problemas, que todo suba constantemente, que cualquier adolescente con un cheque se ponga a hacer trading, que compren criptos que se le multiplican por 100 al cabo de 2 o 3 meses, que puedan hacer rentabilidades muy altas simplemente depositando una cripto en un activo de no sé qué, de un ETF, como contamos en el capítulo, que le den un 30% anual, que cualquiera pueda hacer rentabilidad comprándose una meme stock o unas opciones out of the money que vuelan y vuelan y vuelan cada día? Yo no sé, a mí me parece que quizá es más normal la situación que estamos conviviendo, quizá no ahora con el mercado cayendo todos los días, pero que esto es muy complicado. Es decir, que lo normal es que sea difícil ganar dinero, que lo normal es que haya problemas, que haya trimestres peores, que el mercado pues tenga unas épocas mejores y otras épocas peores, pero que todo suba de manera vertical y que sea fácil y que te apalancas y que todo y nadie pierde dinero y nadie quiebra, eso es lo que no es normal. Eso es lo que era fuera de lo habitual. Entonces, esta semana, hablando con un compañero de Madrid, que pues, le llamé por otro tema, y dije, joder, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dije, bueno, pues a ver, a nivel personal, pues muy bien, a nivel profesional, pues contento, que pues están llegando nuevos clientes y el fondo va más o menos bien y otras carteras que tenemos pues de captación y tal, pero un poco pues afectado, o, digámoslo así, pues más triste o más frustrado pues por el comportamiento de... Dice, pero Javier, me contestaba él, ¿no? Es una persona que tiene muchos años de experiencia. Yo tengo unos cuantos, pero él tiene todavía bastantes más que yo. Y me decía, Javier, en los últimos 40 años, ¿cuándo no ha estado revuelta la situación? Es decir, lo normal es que esté revuelta. Es decir, siempre hay guerras de Irak, invasión, la crisis del petróleo, Brexit, crack de 2008, la crisis de la zona euro, el crack de China en 2015, los tigres asiáticos, el mercado de bonos del año... Es decir, constantemente siempre tenemos COVID, guerras... Es decir, lo normal es que la situación esté revuelta. Y lo que no es normal es que haya un mercado en el que todo sube, que dan cheques a la población, que hay grandes inyecciones de dinero, que para que un inversor conservador pueda obtener rentabilidad tengas que pagarle dinero a Alemania para que te lo guarde, que en el año 2017 Austria emita un bono a 100 años de plazo. Es decir, quien invierte en eso sabe que no va a ver cómo se lo repagan. Al 2% de rentabilidad anual y al cabo de 3 años esté pagándote el 1%, la mitad, porque los tipos se han ido al 0%. Y para que un bono que te pagaba el 2% pase a pagarte el 1%, cuando le queda toda la vida, 97 años por delante de plazo, eso implica que ese nominal del bono se ha ido a casi el 200%, casi se ha duplicado esa inversión, para que ese bono pague entre el 0 y el 1%. Lo que no es normal es que ese bono, ahora que de repente la gente dice, oye, es que a lo mejor hay un poquito de inflación y hay que poner los tipos de interés, no digamos al 8 o al 9, ¿verdad? Como nuestros padres que su primera hipoteca la cogieron al 11 y pico por ciento, no, al 3, o sea, al 2 o al 3%. Y ese bono que pagaba el 1, entre el 0 y el 1%, para que se vuelva su rentabilidad al 2 y pico, al 3, ha caído un 50% en el plazo de 6 meses. Un bono de Austria que decimos inversión poco arriesgada. O un bono alemán de inversión poco arriesgada. Es decir, vamos a ver. No, dice la gente, oye, es que qué duro el mercado, joder, si cae la renta variable. Pero sí, vamos a ver, ¿cómo que cae la renta variable? Es que lo que está pasando es que se están poniendo los pies en el suelo en muchísimas clases de activos. Vuelvo al tema de las narrativas. Me decía hace unos meses, me decía un conocido, un compañero, y me decía, oye, joder, es que hay rentabilidades muy buenas en criptos y tal, porque hay un tipo de criptomoneda, un token que pues es como una cripto estable, que básicamente pues está muy vinculado al dólar americano y es paridad, ¿no? Es decir, tú te compras un UST, se llamaba, y resulta pues que eso pues tiene un equilibrio con respecto al dólar que vale $1. Y resulta que puedes con ese token o esa divisa comprarte diferentes activos sintéticos en el Standard & Poor's o en Apple o en Coca-Cola, pero con la ventaja de que se mueve a la par que la acción
pero en vez de tener la acción tienes ese activo sintético y mientras tienes la acción de Coca-Cola o de Apple o el Standard & Poor's 500, aparte de la rentabilidad que dé, pues te están dando un yield, o sea, te están pagando una renta, por decirlo así, depende del caso, del 20, 25, 30%. Y yo diciendo, pero vamos a ver. Pero esto ¿cómo es posible? O sea, ¿quién paga un 30% a nadie por tener las acciones de Apple en tu cartera? Entonces, vamos a ver. ¿Vosotros creéis que esa es una situación normal y que es sostenible con el tiempo? Es decir, ya no digo que sea un esquema Ponzi o no, pero no hay que ponerle un poco de sentido común a las cosas y pensar que cuando algo te está dando una rentabilidad muy por encima del valor de mercado, a lo mejor no es tan estable. A lo mejor los riesgos que estás asumiendo son bastante más elevados de los que te está diciendo la narrativa. A lo mejor resulta que esa divisa estable no está soportada, en vez de con dólares americanos, con bitcoins, que es una criptodivisa que es de lo más volátil que hay, y que de repente aparece un agente medio lista que hace un ataque bajista contra el bitcoin para que tengan que vender, que soportarlo, tengan que vender esas reservas de bitcoin, se ponen a vender el bitcoin, se les desploman las reservas, no pueden sostener la divisa estable y se ha volatilizado Terra y Luna, que es la red básicamente que soportaba el UST. En el momento justo antes de grabar estaba a 0.30, o sea, es decir, la gente que tenía los UST estables han perdido un 70% de su dinero en el plazo de 3 días. 70% de su dinero. Ya te pueden dar rentas del 20 y pico % en el Standard & Poor's y en el Apple para que te compense que tú hayas palmado el 70% de tu dinero en el plazo de 3 días. Pero es que los que tenían la red que fomentaba, pues diréis, ¿cómo se sostenía todo esto? Porque si aguantabas el UST, entonces Luna aumentaba de valor y entonces a ellos les compensaba mantenerlo en su cartera, y cuando que se acuñaba cada uno de ellos, entonces el otro se quemaba y entonces al quemarse había menos oferta y volvía a subir el valor. Pues hombre, no vamos a decir que sea un esquema Ponzi, pero vamos a decir que es como si en los sistemas bancarios es como si de repente están todos en un lado y todos están contentos porque les están diciendo que les van a pagar al día siguiente una cantidad fija y mientras todo el mundo esté ahí, y de repente uno dice, oye, que al día siguiente igual no nos pagan, y se cambia de balanza, y otro, no, pues voy a limitar, no voy a dejar salir a la gente de esta jaula y que se cambie de balanza, y de repente cuando están viendo que se están ahogando ahí dentro, van a querer salir todos en masa. Es decir, es la historia de los mercados financieros. Otra vez. Y resulta que, bueno, pues es como si mañana vamos todos a la entidad bancaria y le decimos, quiero retirar mis ahorros mañana todos juntos. Pero si no los tienen allí, o sea, si sabemos cómo funciona el sistema, que hay una reserva y responden los gobiernos, etcétera y tal, y es como un sistema en el que hay una fe, en el que sabemos que el sistema funciona, etcétera, etcétera. ¿Y cuál era la fe allí? No, la fe era que tenían unos cuantos bitcoins guardados y que ellos respondían. Así, respondieron hasta que les tumbaron el sistema y no tuvieron capacidad para responder, ¿no? Entonces, claro, pues todo esto, lógicamente, cuando yo veo que está pasando todo este tipo de cosas, pues hombre, que me diga, no, es que está cayendo las compañías. Ahora pondré un poco en perspectiva lo que están cayendo nuestras compañías con respecto a lo que está pasando en el mercado. Lo que está pasando en el mercado es que seas un bono austríaco al 0% de interés a 100 años, que se ponen en tu sitio rápidamente si te metiste donde no te debías, o estés comprándote USTs al 20 y pico, 30% de rentabilidad anual cuando no te dan eso en ningún lado, o te estés comprando las acciones de Upstart a 400 cuando es un negocio que tiene muchísimo más riesgo y estás pagando 20, 30, 40, 50, 100 veces ventas, se ha llegado a ver por ahí, ventas, no beneficios. Estas empresas todavía no ganan dinero, ¿no? Pues lógicamente cuando te vienen todo te ponen en tu sitio, ¿no? Entonces, lo anormal no es lo que está pasando ahora. Lo anormal era la situación anterior. Entonces, criptos, memes stocks, trading, leverage, etcétera, etcétera. El mercado está poniendo todo esto en su sitio muy rápidamente. Cuando decíamos, hace falta una purga. Sale una SPAC de estas cada semana. Aquí tenemos la purga. O sea, es decir, cuando viene la purga, lo que sucede es que pagan justos por pecadores. Y de buenas a primeras, cuando arrastra todo, cuando baja la marea, bajan todas. Es decir, por supuesto, ahora os voy a hablar de algunos ejemplos de empresas muy sólidas, cuánto han bajado, pero es que las sólidas han bajado 20, 30, 40, 50%, imaginaros las no sólidas, o sea, menos 90, lo que os hablaba de Terra Luna, menos 99%. O sea, pasado ayer, hace 3 días valía el token de la red Terra Luna, valía $90, vale 0,0, o sea, 0, adiós, volatilizado, perdiste tu dinero. Vale. Entonces, bueno, pues claro, y otras muchas compañías cotizadas pues que han perdido un 90, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, poniendo en perspectiva la situación actual, vamos a intentar ver un poco en qué situación nos encontramos, porque como toda la marea cuando arrastra dice, no, es que los índices no han caído tanto, joder, el Nasdaq lleva solo un 25, un 30, el Standard & Poor's ha caído un 15%. Bien, vamos a intentar poner un poco en perspectiva en qué situación nos encontramos y cuánto llevamos de caída, porque lo interesante aquí es que como todos los que nos hemos metido cuando estábamos con cara de tontos, diciéndonos que podíamos tal, y nosotros hemos renunciado a todo eso,
Cuando no nos metimos en rentabilidades rápidas, no nos metimos en burbujas, no nos metimos en Terras, ni Lunas, ni USDTs, ni nos metimos en leverage, ni hicimos trading, ni criptos, ni memes, nada de esto. Por supuesto, vamos a ver, hay un capítulo que quien se lo escuche, explico claramente mi opinión sobre todo el tema de los activos digitales. Yo lo que decía es que habría ganadores y perdedores, pero que la tecnología que subyace tiene sentido. Esto no ha cambiado. Nadie está diciendo aquí que la tecnología que subyace detrás del Bitcoin, del Ethereum, etcétera, etcétera, del blockchain, por decirlo de alguna manera, no tenga sentido, pero que va a haber ganadores y perdedores. Acabamos de ver en esta semana que claramente va a haber perdedores y que es un mundo con el que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, pues cuando hay ganadores y perdedores y esta corriente arrastra y se lleva todo, lo que sucede de buenas a primeras, y esta es la parte que nos interesa a nosotros, es que incluso cuando cambian muy rápidamente las narrativas, y hemos visto una narrativa sobre una empresa tan sólida como Amazon, que ha cambiado muy rápido, es que de buenas a primeras las empresas buenas también se las llevan. No tanto, pero se las llevan. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que intentar separar el grano de la paja y ver en qué situación nos encontramos para saber lo que puede venir por delante. Entonces voy a contaros algunos ejemplos de la situación en la que nos encontramos, tanto en renta fija como en renta variable, para ver si son momentos atractivos o no para invertir. Porque claro, hay mucha discusión sobre qué está descontando el mercado con caídas tan fuertes, ¿no? Que viene recesión, que si la guerra, que esto no hay luz al final del túnel, a tan pronto pase el verano aquí va a haber una recesión muy grande y tal y cual. Bien, es posible, yo a lo mejor me equivoco, yo de verdad creo que no viene una recesión muy fuerte, creo que va a haber una ralentización porque de repente hubo un boom económico y ahora la gente está concentrándose en los viajes, etcétera, pero claro, pues cuando tú tienes una inflación al 8% y que cada vez te cuesta más el combustible, te suben los tipos de intereses de los mortgage loans que ya van por el 4 y pico en Estados Unidos y aquí el Euribor ya está pasando del 0 y pronto también estará a niveles más razonables. Y lógicamente pues te gastas más en luz, te gastas más en combustibles, los alimentos también suben y te gastas más en la compra y pues en breve te va a subir la cuota de la hipoteca y te gastas más en tu crédito hipotecario del barco, de la moto de agua, que allí todo el mundo tiene todo a crédito, pues lógicamente tienes menos renta disponible para gastarte en otras cosas, con lo cual consumo discrecional, las cosas prescindibles, bueno, lo primero que se suprime, ¿no? Con lo cual pues todas estas compañías ya al hoyo directamente. Bueno, pues probablemente haya una ralentización, pero tampoco veo yo que estemos en una situación de deuda desorbitada como el año 2007, que había grúas, Porsche Cayenne, todo el mundo, etcétera, una paja mental absoluta de endeudamiento y de compro sobre plano y vendo la entrega de llaves con una revalorización, etcétera. Yo no creo que ha habido un poquito de sobrecalentamiento por las medidas monetarias y tipos al 0%, pero yo no veo que la economía real, que llevamos muchos años ahorrando y sin endeudarnos, etcétera, veo que está bastante sana y que, como vosotros veréis, me lo diréis en los comentarios si queréis, yo veo que todo está, hay bastante trabajo, la gente está a tope, llamas a los sitios y hay que llamar con antelación porque está todo funcionando. España tenemos una dependencia fuerte del turismo y lógicamente pues este año está funcionando muy bien. Bueno, pues hay trabajo, las empresas que están presentando de cartera nos están diciendo que sí, que es verdad que pues inflación tienen que repercutir en precios, pero que están contentos porque tienen bastantes pedidos y son positivos para lo que queda de año, están presentando buenos resultados, algunas ajustando los márgenes antes que otras, pero en general bastante positivos y tal. Yo digo, joder, pues la verdad es que no me cuadra mucho con el tema de recesión aquí. Digo, oye, pues el petróleo, joder, pero si siempre que ha habido una recesión y el mercado se ha puesto a descontar recesión, lógicamente, sí, no, oferta restringida. Pero vamos a ver, oferta restringida, pero si hay una recesión, cae la demanda de petróleo. Y si cae la demanda de petróleo, ¿no tendría que estar ya las materias primas reaccionando a un escenario recesionista en el que tendrían que estar habiendo caídas? Y no está habiendo caídas. Oye, si hay recesión, ¿el negocio de los bancos no va a sufrir? Las acciones de los bancos haciéndolo bastante bien porque van a subir los tipos de interés. Oye, si hay recesión, no aumentan mucho los impagos y la primera renta fija que cae es la de high yield, etcétera, y los defaults. No parece que el mercado de high yield esté reflejando que vaya a haber unas caídas tan fuertes y una recesión tan fuerte. Y la gente con la que hablo, las empresas, entonces como que no cuadra mucho, ¿no? Entonces dices, oye, ¿por qué está cayendo tanto el mercado? Pues el mercado, vamos a ver, empieza por la renta fija. El responsable para Iberia de PIMCO, que es una de las mejores casas de renta fija del mundo, nos manda habitualmente para inversores institucionales, para fondos y demás, pues manda un repaso un poco de la situación, que está muy bien, porque lo hace con algunos guiños, bromas, etcétera, chascarrillos y tal, que es muy divertido, ¿no? Lo que manda y contándote cosas pues que son un poco densas de una manera un poquito pues más informal, ¿no? Entonces, pues manda un informe esta semana de qué estaba pasando con la renta fija, pero vamos a ver, qué está pasando con la renta fija, no mirando 1, 2 o 3 años, o sea, mirando desde los años 90, o sea, estamos hablando de periodos en los que esta gente tiene track records de más de 30 años invirtiendo en renta fija.
Bueno, ha habido una serie de caídas grandes en la historia de renta fija. Ya no vamos a hablar de los bonos de Austria a 100 años, ni los bonos de Alemania a 30, ni compañías hiperendeudadas. No, vamos a hablar de bonos core o mercado de renta fija agregado mundial, bonos de Estados Unidos, bonos de compañías. Vamos a hablar del mercado de renta fija global. Bien, pues el mercado de renta fija global tuvo varias caídas muy fuertes en los años 90, luego en el año 2000 y pico, en la crisis de 2008 lógicamente también, en 2012 en la crisis de la zona euro, en 2020 en el COVID, etcétera. En el año 94 hubo una caída que es lo que se denominó pues, la masacre de los bonos. Y a día de hoy, la caída que ha habido este año, la que llevamos en el año 2022, la masacre de los bonos fue una caída en el mercado de renta fija a nivel global agregado de los nominales o de la cotización de los bonos, no de los yields, sino de los bonos. La caída de que se produjo era de un 5 o un 6% más o menos en el plazo de 6 meses, una cosa así. Este año, la caída de renta fija agregada del mercado global de renta fija es del 9%. Es decir, estamos en una caída de un mercado de renta fija global. Pues oye, Estados Unidos estaba pagando un 2 y pico, Alemania no llega al 1, empresas corporativas a lo mejor el 2 o el 3%. O sea, una caída de casi un 10% en el mercado de renta fija en el plazo de 6 meses. Implica que se te ha ido en 6 meses la rentabilidad que te podía dar ese mercado en el plazo de 5 años. Para que pongamos un poco en perspectiva que de los últimos 35 años, lo que está pasando este año es lo más heavy que ha pasado en renta fija. Entonces, poniendo un poco en perspectiva esto, diremos, oye, pues parece que la situación que estamos viviendo en renta fija es bastante, digamos, extrema. Y si caen las nominales de los bonos y aumentan mucho las rentabilidades que le exigen los inversores a esos bonos, por correlación, lógicamente, todas esas compañías que cuando los tipos de interés fueron al 0% y se les exigía muy poquita rentabilidad, es decir, se aceptaba que con sus beneficios presentes o futuros pues me diesen una rentabilidad muy bajita, es decir, la cotización de las acciones subió, de repente cuando el Estados Unidos te empieza a decir que está subiendo al 0,50 cada reunión y que pronto estarán en tipos, pues el bono americano a 10 años ya está en el 3 y pico, 3,10 antes de ayer, ahora el 2,80 más o menos por ahí anda, pues lógicamente cuando una compañía pasas de descontarla a una tasa libre de riesgo del 1 o 2% al 4, 5, 6%, la torta que se te mete en la valoración es tan gorda que no tiene que haber ninguna recesión para que una compañía que estaba a 30 veces te la pongan a 15 y caiga un 50% sus acciones. Las acciones reguleras estuvieron durante mucho tiempo a 5, 8, 10 veces flujo de caja. Las acciones muy buenas estuvieron entre 12, 13, 14, 15 veces flujo de caja. Y las maravillosas, durante muchos momentos de la historia, se pudieron comprar a 15, 16, 18, 20 veces flujo de caja. Todo eso estaba en más de por 2 en los últimos tiempos. Y lo que se está poniendo es en su sitio histórico. Nada más, eso es lo que está reflejando el mercado. Entonces, llegados a este punto, cuando el mercado cae en renta fija tanto, os voy a dar algunos ejemplos de compañías en las que nosotros invertimos que no es que digamos, no, es que es una compañía que salió a cotizar antes de ayer y si cae un 40, un 50, un 60%, pues a lo mejor como no tenemos historia, no, vamos a ver drawdowns de compañías en las que nosotros invertimos para ver dónde estamos situados y lo que puede pasar próximos años desde este punto en el que nosotros nos encontramos comparado con lo que ha pasado en su historia en diferentes ocasiones. Entonces, drawdowns históricos de algunas compañías. Drawdowns quiere decir, pues oye, una compañía que está a 10, pasa a 11, pasa a 12, si empieza a caer desde 12 es la base 100, ¿y cuál es la caída acumulada que tiene? Hasta el punto en el que deja de caer. Se da la vuelta, 11, 11.50, 12, 13, 14, se vuelve a resetear ese punto y desde 14 volvemos a contar la caída máxima. Bien, compañías que una y otra vez a lo largo de los últimos 20, 25, 30 años regularmente siempre tienen alguna caída puntual y vuelven a pasar esa línea cero, es decir, vuelven a hacer máximos históricos, cuando tú ya has visto que tanto en el año 2000 como en el año 2008, como en el año 2012, como en el 16, como en el 20, etcétera, etcétera, siempre volvieron a hacer máximos históricos, es decir, tienes una compañía que es una máquina de componer a lo largo del tiempo, una línea ascendente con sus paradas intermedias, bueno, pues hay sistemas que te dan una serie de cálculos que te grafican ese drawdown y puedes ver históricamente en qué niveles de caída la compañía pues ya era un nivel atractivo para comprarla. Empezamos con algunos ejemplos. Pues por ejemplo, Microsoft, una compañía muy sólida, software, grandes ventajas competitivas, desde que llegó a Satya Nadella en el año 2014-2015 componiendo a tasas altísimas, el cloud, suscripción muy recurrente, bien. Ya no vamos a hablar de la época de 2000 porque el CEO era diferente, la compañía. Vamos a hablar de la época reciente desde 2014-2015 que es la Microsoft de Satya Nadella. Bien, solo hubo una vez en 2020 que la compañía llegase a caer cerca de un 30%. COVID, 28%.
Estábamos actualmente en el 22-23% de caída. Solo en el COVID, Microsoft cayó más que ahora mismo. Estamos hablando de una de las caídas más grandes de su historia. Siguiente compañía. NB Business, para irnos a un extremo de una compañía de muy grande capitalización a una compañía de pequeña capitalización. Aquí tenemos una historia menos larga porque la compañía cotiza desde el año 2015. En el año 2015-2016, una compañía muy poco conocida, microcap, etc., llegó a caer un 40%. En el COVID, 35%. Ahora, 30%. Estamos entre las 3 caídas más grandes de su historia. Siempre que hubo una caída similar a esta, a los meses siguientes volvió a hacer máximos históricos. En estos ejemplos que os digo, imaginaros si todas estas compañías, que ahora os voy a decir más, siempre vuelven a hacer máximos históricos cuando se tranquiliza la situación. Cuando una compañía te cae un 25, un 30, un 40, imaginaros la rentabilidad que viene a continuación cuando los siguientes meses o siguientes años te vuelve a hacer nuevos máximos históricos. Constellation Software, una de las compañías, máquina de componer, no tiene prácticamente deuda, equipo gestor con una cultura brutal, desplegando capital a tasas altas, durante muchísimos años componiendo a más del 20% como un reloj. Toda su historia, desde el año 2005 hablamos, ¿vale? Estamos hablando de ya 17 años. 2008, 25%. 2016, 25%. 2018 a finales, que hubo un 25%. En el COVID, 25%. A día de hoy, 23%. Estamos en una de las 5 caídas más grandes de la historia de Constellation Software. Siempre que ha caído entre un 20 y un 25%, al cabo del tiempo ha vuelto a hacer máximos históricos. Os puedo seguir dando más ejemplos, pero dais en la línea. Just Scientific, top 4 de caídas de su historia. Amazon. Vamos a quitar el .com porque eran compañías que no ganaban dinero y todas las .com quebraron o cayeron en masa en el año 2000 y Amazon cayó un 70-80%. Post-COVID, post-crack de las .com, historia reciente de Amazon desde el crack de 2008, nunca en la historia Amazon de los últimos 15 años había caído el 43% de caída que lleva ahora mismo. Estamos hablando de una compañía que no tiene nada que ver con la del año 2000, que gana muchísimo dinero, con unas ventajas competitivas brutales, metiéndose en nuevos sectores, nuevos verticales, con una red muchísimo más grande y más eficiente que la que tenía entonces, el cloud, la publicidad, etcétera, la caída más grande de su historia. Entonces, por daros alguna conclusión de todo esto, del mercado de la renta fija, de la renta variable, no tengo ni idea de cuándo se va a dar la vuelta al mercado. No sé lo que va a pasar y cuándo será el pico, no sé si vendrá recesión, si no vendrá. Lo único que puedo deciros es que históricamente, mirando estas compañías, lo que ha pasado con el mercado de renta fija, lo que está pasando con las compañías más sólidas de renta variable, etcétera, etcétera, etcétera. Si miramos la historia hacia atrás, y no de 2-3 años, sino de 20-25 años, estas compañías, cuando han estado en estos niveles, 5% arriba, 5% abajo, siempre ha sido un nivel históricamente muy bueno para adquirirlas. Y después, cuando tú las compras en esos niveles y simplemente esperas a que pase el temporal, históricamente los retornos anualizados de los siguientes años comprando en esos niveles han sido muy elevados. Entonces, por daros algunas conclusiones del capítulo de hoy, no sé lo que va a pasar, no sé si vendrá recesión, no sé cuándo será el mínimo, no sé cuándo el fondo dejará de caer y dejarán de caer las compañías en las que invertimos. Simplemente quería transmitiros una serie de cuestiones y pensamientos que he tenido estos días en cuanto a la independencia, al análisis por nosotros mismos de toda la información disponible, aislarnos del ruido, tener una opinión propia sobre nuestras inversiones, sobre el entorno en el que nos encontramos, ser prudentes, no apalancarnos, no ir detrás de las modas, no ir buscar rentabilidades que están muy por encima de la media del mercado. Eso debe hacernos desconfiar. No importa dejar pasar un tren o 200 trenes. Es que centrémonos, lo tenemos bajo nuestro control, en la prudencia, las empresas poco endeudadas, las empresas consistentes. ¿Qué más da dejar pasar 100 trenes? Si estamos viendo que los trenes que van muy rápido luego vienen de vuelta o se terminan estrellando. El mercado tarde o temprano pone todo en su sitio. Las valoraciones siempre terminan importando. Esto tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Y como último mensaje, transmitiros que no sé lo que va a pasar, pero desde estos niveles, 5%, 10% arriba, 10% abajo, no sé cuándo terminará la caída, desde estos niveles en los que nos encontramos, desde el precio medio al que cotiza nuestra cartera, siempre, históricamente, los retornos de los próximos años deberían ser muy buenos. Así que sin más, agradeceros que estéis ahí cada semana. Como siempre, animaros a que nos ayudéis con esa valoración de Spotify de 5 estrellas, que ya vamos casi a punto de pasar las 300 valoraciones. Animaros a que si os ha gustado todo esto de las narrativas, de los precios, del Amazon, de Shopify, de Netflix, de Upstart, del comportamiento de mercado, de las criptos, de los memes, poniendo en perspectiva histórica la renta fija y la renta variable, si os ha gustado todo esto de las narrativas y de la situación de mercado en la que nos encontramos, pues que se lo compartáis a la gente cercana a la que creáis que le puede ser de utilidad.
Y nada más, despedirme de vosotros hasta el próximo capítulo.